palabra de nuestro Señor. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Le invito a que incline su rostro. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, nos has guardado, y pedimos tu dirección al predicar tu palabra, que abras nuestro entendimiento, limpia mi vida, Señor, y a tu iglesia que atenderá el mensaje, pueda, Señor, recibir tu gracia en sus corazones, en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. El tema de esta porción de la palabra, el carácter de la iglesia. Estamos en el capítulo 12 de Hechos y vamos a ver esta tarde, con la ayuda de Dios, algo muy importante que tiene que ver con el carácter de la iglesia primitiva. Si logramos leer un poco de historia, mis hermanos, logramos ver que la vida cristiana siempre ha estado rodeada de persecuciones y tribulaciones. Pero también es importante revisar cuál fue el comportamiento de la iglesia frente a tales circunstancias. Cómo se mostró la iglesia del primer siglo frente a situaciones o dificultades que eventualmente vivimos nosotros en el siglo XXI. Y encontramos en el versículo 1 que dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes, ya vimos que Herodes fue un nieto de Herodes el Grande, aquel que mandó matar a los niños cuando Jesús nació. Allá habla también de un tiempo en el cual Herodes pues comenzó a perseguir a los cristianos. Dice el versículo 1 que echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y la palabra maltratar significa hacer mal, significa corromper y significa lastimar y herir. Es decir, Herodes era el gobernador de esa región, y dice que echó mano a algunos de la iglesia, y él fue de manera contundente y comenzó a herirlos, comenzó a lastimarlos. Y esto nos habla de algo difícil, hermanos. La iglesia primitiva pasó por situaciones y adversidades que muchas veces nosotros no llegaremos a vivirlas. Herodes echó mano de ellos, pero es muy importante el saber lo que Dios quiere hacer en aquel tiempo hizo y que haría con nosotros. La palabra maltratarles, que también tiene que ver con la persecución, significa hostigamiento, agresión, discriminación o represión a algunos grupos, haciéndolos a un lado por ciertas prácticas. Y los cristianos pues heredaron esto, mis hermanos. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Y vamos a ver cómo Dios trató con su pueblo. Y cuál es el resultado de que el cristiano o el pueblo de Dios pase por ciertas dificultades o adversidades, mis hermanos. Sepamos nosotros que una de las maneras como vamos a crecer en el Señor va a ser enfrentando dificultades y adversidades. ¿Ya tiene Deuteronomio 8, hermanos? Y vamos a ver cómo Dios saca a Israel de Egipto, a su pueblo, y lo saca con un propósito. Recordemos que en Egipto Israel estuvo sumergido por más de 400 años dentro de una nación en la cual vivió una grande idolatría, y Dios los saca al desierto para comenzar a trabajar con ellos. Ahora, algo aquí importante con Israel. Sacó a Israel de Egipto, pero nunca sacó a Egipto de los corazones de los israelitas. Y esto sucede con nosotros. Dios nos saca del mundo, pero muchas veces nosotros no sacamos al mundo de nuestro corazón. Ahí sigue estando. Dice el versículo 1,
Vamos a ver cómo Dios trató al pueblo. Está a punto de entrar a la tierra prometida, los saca de Israel, de Egipto, y les dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seas multiplicado, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramentos a vuestros padres. Ponga atención al versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. ¿Estos cuántos? 40 años. ¿En dónde? No pierdas de vista esos 40 años. ¿Qué pasaron en esos 40 años? Para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón. ¿Sabe que las tribulaciones y las dificultades en Dios tienen un propósito? Y es para que podamos nosotros ver lo que hay realmente en nuestro corazón. Cuando viene una aflicción a nuestras vidas, cuando viene una tribulación a nuestras vidas de cualquier índole, va a salir lo que realmente hay en nuestro corazón. Y en ese momento vamos a ser probados, vamos a ser tentados, pero si logramos mantenernos, vamos a crecer y a madurar. ¿Sabe que cuando la iglesia del Señor está naciendo o está pasando por momentos como nos toca a nosotros en este momento como iglesia, que tenemos un nacimiento y un crecimiento, muchos son probados y afligidos a lo largo de los tiempos o de los días? Pero todo esto Dios lo permite en su soberanía para ver lo que hay en nuestro corazón. Y a Israel le dijo: 40 años en el desierto estuviste, y ahí Dios te afligió. Dios te probó para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o qué, o no sus mandamientos. ¿Sabe que las tribulaciones van a venir a nuestras vidas para evidenciar si en la tribulación guardamos o no guardamos la palabra del Señor? Y vamos a ver con la ayuda de Dios qué fue lo que pasó con la iglesia primitiva. Cómo se comportó frente a un hostigamiento. Dice el verbo, vamos a regresar a Hechos 12:2. Entonces, muy importante, quiero compartirles esta base para entender cómo Dios trata a su pueblo, cuál es la perspectiva de Dios o el ente de Dios para poder con nosotros entender el paso de las tribulaciones. Entonces, dice el versículo 1 de Hechos 12 que Herodes echó mano de algunos de la iglesia y los maltrató. Y vamos a ver la magnitud de ese maltrato. Dice el versículo 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Fíjese que interesante, Jacobo era hijo de Zebedeo, según Marcos 3:17, y fueron llamados hijos de trueno. Y Juan fue el primero de los apóstoles que sufrió el martirio. Y nos dice el versículo 2 que fue matado como, o fue mártir como a espada. Y según otra traducción dice que fue muerto a cuchillo. Es decir, fue degollado Jacobo que nos hablan aquí. Y Dios permitió que pasara una de las muertes o de los martirios más rápidos. Vamos a Marcos 10:35 y deja un apartado ahí. Entonces vemos cómo fue el maltrato de Herodes. Pasa de un hostigamiento, pasa de un lastimarlos, de ofenderlos, y llega al punto de quitarles la vida por el hecho de seguir a Jesucristo. Marcos 10:35 dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, ¿qué les dijo? No sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo bebo. Ahí la palabra vaso del que yo bebo habla de un martirio, habla de una tribulación muy fuerte. Y Jesús les dice: pueden pasar por tribulaciones como las que yo voy a pasar. ¿A quién estaba hablando allí Jesús? A Jacobo y a Juan. Y Jacobo nunca imaginaría que después de 34 años esto sería verdad en su vida. Dice el versículo 38, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado.
Ellos dijeron, podemos. Jesús le dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis, ¿qué dice? Bautizados. Y Jacobo fue el primero de los apóstoles que pasó por el martirio. Dice la historia que fue con un cuchillo, fue lastimado, fue degollado. Pero se cumple lo que dice el Salmo 116:15, que dice que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. El versículo 3 de Hechos 12 dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, ¿cuál? El haber martirizado a Jacobo, procedió a prender también ¿a quién? A Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Dicen los historiadores, se estaba cumpliendo un natalicio de la crucifixión y resurrección de Cristo. Panes sin levadura equivale a lo que es la Pascua. Estaba iniciando el tiempo de la Pascua. Estábamos en el mes de Nisan de los judíos, o lo que es a mediados de marzo y a mediados de nuestro calendario gregoriano. Entonces encontramos que Herodes echa mano también de Pedro. Acompáñame a Juan 21:18, porque seguramente Pedro en ese momento estaba pensando lo que Jesús le dijo en un momento cuando caminó con él. Y entonces vemos, hermanos, cómo va creciendo el hostigamiento. Vemos cómo la iglesia primitiva va enfrentando dificultades, tribulaciones que van cada vez subiendo de intensidad. Y pasa por Jacobo y ahora le llega a Pedro. Y recordemos que Jesús tiene con Pedro una conversación y le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías o te vestías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirán o te vestirán otro y te llevarán a donde no quieres. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, ¿y qué le dijo? Imagínese que Jesús le diga a usted cómo va a ser su muerte. Que le diga a usted, de tal manera vas a pasar y vas a glorificar a Dios con tu vida. Y después de que te dé Jesús la noticia, te diga, sígueme. Esto es fuerte, hermanos. Porque mire, algo que va a definir a la iglesia en nuestro tiempo es el carácter, de qué estamos hechos. Por ejemplo, esta tarde estamos aquí y dígame, ¿a quién le gusta aguantar frío? Pues a nadie. Es mejor estar en la camita con las cobijas ahí calientito, pero sabemos que es el día de culto. Y es un día en el cual Dios va a hablarnos. Y algo tiene Dios que hablarnos esta tarde que es importante para nuestra vida espiritual. Le dice a Pedro, de esta manera vas a glorificar a Dios, así vas a morir. Y después le dijo, sígueme. Y veamos el versículo, vamos a regresar a Hechos 12:4. Y dice Hechos 12:4, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel. Es decir, toma Herodes a Pedro en la semana de la Pascua, o de los panes sin levadura. Dice que lo tomó preso y lo puso en la cárcel, entregándole, ¿a cuántos? A 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Quería hacer lo mismo que hicieron con Jesucristo. Fíjese cómo tenían a Pedro, era casi custodiado como un delincuente. Tenía 4 grupos de 4 soldados, es decir, 2 estaban junto a él, Pedro estaba en medio, 2 estaban en la puerta y los restantes estaban para cambiar de turno, para poder aguantar las vigilias, para que Pedro no se escapara. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál era el hecho de que Pedro estuviera donde estaba? ¿O por qué estaba en ese lugar? Solamente era por el hecho de predicar a Cristo y ser seguidor de Jesucristo. Era su delito. Versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hizo algo. Frente a esta eventualidad, la iglesia está llamada a hacer algo. Dice el versículo 5, pero la iglesia hacía sin cesar, ¿qué dice, hermanos? Oración por él.
Y esto nos enseña algo. Cuando hay una situación difícil con un hermano en la iglesia, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Orar por el hermano. Es lo que tiene que hacer la iglesia. Una iglesia no se puede no se puede quedar estática frente a las dificultades que enfrentan los diferentes hermanos. Somos llamados a orar. Ahora tenemos que ver cómo fue la oración que hizo en ese momento la iglesia. Fue una oración sin qué, hermanos, sin cesar. Una oración constante, una oración fielmente. La palabra dice en griego eketenes, que significa fervientemente. Una oración continua, una oración como la cual nos la narra Lucas 22:39. Busque conmigo Lucas 22:39. La iglesia oraba fervientemente, sin cesar, sin desmayar, porque sabía que Pedro estaba viviendo una situación difícil. Y es aquí donde tenemos que entender que una iglesia con carácter nunca se queda quieta frente a las dificultades que viven los hermanos de la congregación. Si alguien pasa por pruebas, somos llamados a orar, pero no hacer cualquier tipo de oración, sino una oración continua y fervientemente. Dice Lucas 22:39, ¿lo tiene? Dice, y saliendo se fue, como solía, Jesús al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué hizo? Oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que. Y es así como tiene que orar uno. Señor, oramos por el hermano que está pasando esto, pero Señor, no se haga como uno quiere, sino que se haga como según tu voluntad. Uno desea muchas cosas cuando el hermano pasa tribulación, pero tenemos que reconocer que al final se debe de hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Dice el versículo 42, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que, hermanos, sino la tuya. Y esto nos habla, mis hermanos, de algo muy importante. La iglesia tuvo que enfrentar con carácter la dificultad y la adversidad que vivió en ese momento. Dice la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 y 2. Acompáñenme. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. El apóstol Pablo también hizo el llamado a orar o a pedir a la iglesia cuando estaban viviendo momentos difíciles, cómo tenían que orar. Por lo demás, dice el apóstol Pablo, hermanos, ¿qué les dijo? Orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue que dice, entre vosotros. El apóstol Pablo entendió este principio y le decía a los hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del Señor corra y que, hermanos, y sea glorificada. Versículo 2, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos, ¿qué dice, hermanos? La fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y que, hermanos, y guardará del mal. El apóstol Pablo entendió lo que escribieron Lucas en Hechos 12. La iglesia, frente al momento que vivía Pedro aprendido, la iglesia oró fervientemente, continuamente oró. Porque es lo que tiene que hacer la iglesia cuando pasa algo con los hermanos. Quiero concluir esta breve predicación con una historia que sucedió en el año 1969. Una de las más horrendas guerras que vivió el ser humano, la guerra de Vietnam. Un soldado americano que fue enviado a la guerra en Vietnam, cristiano este soldado, se fue a la guerra y fue tomado preso y rehén por los vietnamitas.
Lo tuvieron preso más de 2 años a este joven soldado estadounidense. Él era cristiano y en el momento que lo toman rehén, lo ponen a hacer todos los días como castigo limpiar las letrinas. ¿Limpiar qué, hermanos? Su trabajo de este soldado fue por 2 años, se levantaba y era limpiar las letrinas de todos los soldados vietnamitas. Qué humillante. Al cabo de 2 años viene a su mente una voz que le dice, Dios no existe. ¿Cómo vas a creer que Dios va a existir en medio de todo este caos que tú estás viviendo? Te levantas, tienes más de 2 años, no has escuchado ni una palabra en inglés y lo único que sabes hacer es limpiar letrinas. Un día, con ese pensamiento en su mente, se levanta, amanece y sabe que tiene que hacer algo, limpiar letrinas. Y llega al lugar que va a limpiar y encuentra un papel, el cual de manera natural lo toma sucio, ¿ya sabe de qué? Y se lo mete en su bolsa. Y se va a su celda después de haber lavado todo el día letrinas. Llega a su celda con el pensamiento, Señor, esto es mucho para mí, no aguanto lo que estoy viviendo. Esto es humillante, denigrante lo que estoy viviendo. ¿Dónde estás tú? Pensaba en su mente. Y cuando este soldado, en ese estado de ánimo, él comienza a ver que él necesitaba en ese momento consuelo de Dios. Dios, de manera soberana, comienza a trabajar algo extraordinario en este soldado. 2 años. Comienza a limpiar ese papel sucio. Y cuando lo acaba de limpiar, encuentra esto en ese papel. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando él limpió esa hoja, eso fue lo que él encontró. Años atrás, un misionero le entregó una Biblia a este general vietnamita. Y este general le dijo, yo no soy cristiano, yo soy ateo. Si tú me entregas esa Biblia a mí, cada vez que yo vaya al baño voy a utilizar para limpiarme. Y cada vez que se levantaba este misionero, iba a limpiar letrinas y encontraba una página distinta. La llevaba a su celda y la limpiaba. Después de 6 meses, coleccionó toda la epístola a los romanos. Limpiando letrinas, Dios utilizó de manera soberana la circunstancia para enseñarle a este joven soldado que ni lo alto ni lo profundo nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto nos habla, hermanos, de que tiene que haber carácter en el cristiano frente a las tribulaciones. Eventualmente este cristiano fue liberado y contó su historia. Limpiando letrinas, conoció a Dios de una manera que nunca lo había conocido. 2 años sin haber escuchado o haber leído una palabra en inglés, fueron las primeras palabras que él leyó en su idioma. Ni lo alto ni lo profundo nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Póngase de pie. ¿Cuál fue el carácter o cuáles